Muy Muy bien, bien, pues pues con todo todo. cariño comenzamos pues esta exposición de este día que vamos a retomar algo que ya llevábamos algún tiempito, pero que me parece pertinente, repito una vez más, gracias a esta obra que me parece muy simpática. Invito a que la lean, de Fray Julián de Cos, que es un dominico que tiene una gran fuerza y es muy pedagógica. Me incliné por este autor, por la sencillez, porque a veces podemos pues, decir cosas tan grandilocuentes, que es una de las grandes dificultades de los habladores o charlatanes, y entonces pues quedarnos ahí entre las azucenas olvidado. En cambio, es un acercamiento a la espiritualidad que me parece muy importante, teniendo en cuenta que estamos hablando de la espiritualidad. Y ojo, la espiritualidad no es voltear, como decía aquel profesor mío, no es voltear los ojos y poner cara de cabra ahogada, sino que es conectarse con el espíritu. Porque a veces parece uno que cuando hace cosas raras eh, es una persona muy espiritual. Y entonces mi amadísimo padre Alesón, de felicísima recordación, él decía con mucha gracia, decía, es una persona muy espiritual, toca muy bien el piano. Amén. Entonces, la espiritualidad es estar en contacto con el espíritu, no tener pinta de o vestir de tal o cual manera, que esa es otra de las tentaciones. Y entonces, para fingir que somos espirituales, nos ponemos la toca, el velo, el hábito, o vestimos de negro o de cualquier otro color. Ojo, ojo, ojo. La espiritualidad es el contacto con el espíritu en el corazón. Lo otro puede ser o no realidad. Por eso es una invitación amorosa a entender qué es la espiritualidad, y es lo que veo que el fray Julián de Cos nos ayuda. Entonces, insisto, no en las cosas externas, no en las alaracas y en el poner, en el quitar, sino en el vivir, en el vivir. Entonces, vamos a adentrarnos en esto. Qué pena con ustedes, quería haber tenido algunas de las miles de imágenes que son para acompañar mi, mi exposición, que me parece que hubiese sido mucho más elocuente pues tener alguna imagen que hay tan, tan importantes, las imágenes, y no así el rostro, el rostro del que habla, que es tan poquita cosa. Pero algún día tendré la agilidad, pero siempre me asusta. La tecnología siempre nos echa para atrás, y así como preparar, pues habría que hacerlo. Eh, Iremos en ello y nos pondremos. Bien, vamos a ver qué es, pues, la espiritualidad del Nuevo Testamento. Recordamos que habíamos visto la espiritualidad del Antiguo Testamento. Ojo, importantísima, importantísima, porque Jesús es judío. Entonces, el acercarnos con toda reverencia, como dice tantas veces el Padre Francisco, y dice, a ver cuál es la espiritualidad de nuestros hermanos mayores, los judíos, me parece siempre algo digno de especial mención, y que tendríamos que hacer pues hincapié y saber que es tan hermoso el que los judíos son importantes. Y Jesús era judío y su espiritualidad era judía. Entonces hay que saber qué es cuál era la espiritualidad de Jesús, porque somos cristianos seguidores de Cristo.
Entonces, nada más lejos de la intención, el proscribir y el decir cosas raras de la espiritualidad judía. Bien, por el contrario, la espiritualidad judía es la vivencia del Antiguo Testamento. Bien, es cierto que pues hay otros muchísimos escritos de los cuales solemos ser ignorantes, la Cábala, el Talmud, que esos son dos de los corrientísimos, pero hay muchísimos escritos que sería muy bueno acercarnos a conocerlos para que mediante ese acercamiento entendiéramos la espiritualidad de los judíos, nuestros hermanos mayores, y con la espiritualidad de los judíos acercarnos también, que alguna vez lo hicimos y me pareció tan caritativo, hacia el modo de vivir la espiritualidad del mundo musulmán, de los piadosos de los piadosos musulmanes, que a veces son heridos con tanto reproche y tantas cosas, y ojo, son hijos de Abraham, tendríamos que tener. Y entonces hay en ese culmen, en esa reunión, que es el descubrimiento de la fe de Abraham, que es la que vive Jesús, que es la fe del pueblo de Dios, que está llamado a vivir con el Señor. Ahí es donde vamos a encontrarnos en este momento con la espiritualidad cristiana. Ojo, insisto, lo diremos al final, si es que nos da tiempo, que no nos dará, como siempre, pero es muy curioso porque cuando cae el templo de Jerusalén, veremos años 70, pues los fariseos se dedican, o sea, las sectas gobernantes, pues quieren buscar un judaísmo más puro, pero como son después expulsados y hay tanta cosa, pero sí, lo que tenían los judíos era la ley y los profetas. Entonces, y por eso van a rechazar el mundo cristiano y vamos a tener eso que iremos viendo. Ojo, no quiero hacer una historia de la Iglesia, que la tengo en cartera, y creo que en algún momento tendríamos que acercarnos a la historia de la Iglesia, pero mi proyecto puede ser que cuando se pudiese acabar una introducción a la Sagrada Escritura, el último texto de la Sagrada Escritura es el Apocalipsis, y después de los hechos de los apóstoles, que son las aventuras de la Iglesia, y del Apocalipsis, que es el texto de las promesas de Cristo a la Iglesia, Maranatá, ven Señor Jesús, entonces sí tendríamos que empatar viendo la historia de la Iglesia. Pero hay lejos de adentrarnos en muchos dimes y diretes, me parece importante el hacer este acercamiento. Insisto, habíamos comenzado y por eso no me pareció honesto el dejar un tema empezado y tirado, que es lo que tantas veces hacemos y es muy peligroso, ¿no? Si usted comienza un tema, pues por favor, conclúyalo o por lo menos dé solución y aire hacia lo que hemos visto. Como ven, estamos viendo algo que es fundamental, es la espiritualidad, porque toda la historia de la Iglesia, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son las realidades con las cuales yo estoy viviendo mi relación con Dios. Suele ser que en cuanto no tengamos una claridad y una cercanía al Antiguo, al Nuevo Testamento y la historia de la Iglesia, nuestra espiritualidad, y discúlpenme la grosería, puede ser una
una espiritualidad, me mordería la lengua si dijese chueca, pero, pero mucho cuidado, ¿sí? Hay espiritualidades que son eso, como diría mi padre Alesón, es muy espiritual, toca muy bien el piano, o como decía el otro, tenía mucha vocación, le gustaba el olor al incienso. Pues ni el olor al incienso ni la música del piano son signos de espiritualidad, son sensibilidades que pueden ser pues muy loables, pero la espiritualidad, lo vuelvo a repetir, es el contacto con el espíritu en el interior, donde solo el Padre y yo vemos. Dicho lo cual, entramos en esta espiritualidad de la cual habíamos dicho, recuerden que habíamos visto que Jesús era un piadoso judío. Entonces, claro, pero resulta que ese piadoso judío ha vivido con toda la realidad del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, lo hemos visto en otro ambiente, son textos que recogen tradiciones de 1500 años escritas hace 500 años, o sea, 500 años antes de Jesús se había dejado por escrito el Antiguo Testamento, los eventos que narra son de 1500 años, para que la memoria no nos falle y sea igual, Hammurabi, y entonces Pachacamac era el lugar coetáneo en Huacarrajada, allí al sur de la ciudad de Lima, coetáneos con Abraham, creo que es Huacarrajada, cerquitica de Pachacamac. Bien, donde tenemos una casa que era de la provincia de San José, no sé cómo será en ese momento, una casa que me estuve en el tiempo, en el mes de enero, que es cuando el cielo de Lima se vuelve azul y pierde su color de panza de burra, y entonces es gris, es el color del cielo de Lima es siempre gris, grisáceo, como si fuese a llover y no llueve jamás, porque las nubes pegan contra los Andes. Y entonces, en ese tiempo, eh, Abraham son siempre cifras más o menos, no importa, pero temas meramente memotécnicos, y entonces esa era la espiritualidad del Antiguo Testamento. Espiritualidad que se va renovando en la vida de en la vida del pueblo judío, y entonces los judíos tienen la ocasión de conocer qué es lo que había vivido Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo, cuando vuelve, cuando los jueces, cuando después los profetas, los jueces y los profetas, y especialmente Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que son los grandes profetas, de un modo tan especial. Isaías del siglo V, hay unas concomitancias en el tiempo. Siglo V es el siglo de cuando vive Isaías, probablemente, y entonces el Antiguo Testamento es la promesa de Dios, es la promesa que empieza a gestarse en la promesa de Dios cuando el hombre peca. ¿Y cuándo peca el hombre? Ay, cuando pecamos. Y entonces es hermosísimo el entender que pese al pecado del hombre, Dios está salvándonos. ¿Y cómo nos va a salvar? De aquí pasaremos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Porque
La salvación no es una promesa o es un modo, no sé, repito, y creo que es muy importante, muy importante. La salvación no es, no es un modo de decir o hacer que es siempre tan capcioso, porque tenemos el peligro de entender que la vida cristiana es un modo religioso de hacer. No, no, no. La verdad cristiana es Dios salvándonos, salvándome, salvándome. Y es muy importante porque el Antiguo Testamento lo que dice es que Dios nos va a salvar y nos va a salvar en su pueblo. Haré de ti una gran nación, le dirá Yahvé a Abraham, tan grande como las arenas de la playa y las estrellas del cielo. Claro, entonces estamos en el ámbito de la salvación. Mucho cuidado. El Dios con nosotros, el Emmanuel. Este es el gran cambio de la espiritualidad del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. A veces, pues a mí me produce pues tristeza el ver cómo el pueblo judío, que como dice, suyos son la ley y los profetas, pues no recibieron a Jesús. Por eso, ojito, cuando alguien dice, no, no, si Jesús viniera, no le haríamos caso. Ya vino y no le hicimos caso. Entonces, cuando entendemos que es del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero, repito, insisto, la espiritualidad del Nuevo Testamento no se entiende, no se entiende sin la espiritualidad del Antiguo Testamento. Los judíos son herederos, herederos de la misericordia de Dios, herederos de la salvación y de las promesas. Suyos son los profetas y la ley. Entonces, tan importante. Entonces, pasamos del mundo judío al mundo cristiano, pero con la gran herencia, la gran herencia. El Antiguo Testamento, y eso será un discurso bellísimo en labios de nuestro padre San Agustín, que tendrá tanto saber cuando San Jerónimo hable con él y se carteen. El Antiguo Testamento está lleno y cargado de, y el Nuevo Testamento se muestra. Lo que estaba latente en el Antiguo está patente en el Nuevo Testamento. Y es tan importante que del Antiguo Testamento pasemos al Nuevo Testamento. Claro, con una palabra de Jesús. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Ojito. Por eso, cuando el Papa Francisco habla de nuestros hermanos mayores, está siguiendo el querer de Jesús. No he venido a abolir, he venido a dar cumplimiento. Entonces es tan hermoso el redescubrir una y otra vez en el Antiguo Testamento todo lo que... Y claro, cuando en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y dice, y se cumplió la ley. Estábamos el día pasado celebrando el día de la presentación, de la purificación, el 2 de febrero, y dice, y cumplió con la ley, cumplió con la ley. Jesús cumple con la ley, porque está en el Antiguo Testamento, está dicho lo que Jesús hace. Entonces, en todos los evangelios veremos que constantemente, bajo la luz del Espíritu Santo, los autores sagrados descubren que está todo dicho. Me parece que es muy importante. Bien,
No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Me parece importantísimo, importantísimo. No he venido a abolir, he venido a dar cumplimiento. ¿Me parece? Porque si no, podemos correr el riesgo de decir, no, es que entonces nosotros somos hijos de Abraham. Y le dirá cuando Jesús pelee con los judíos, dice, pero es que si somos hijos de Abraham, y dice, no, uy, los hijos de Abraham, que compliques, ¿no? Que cosas más así, sí, porque somos hijos de Abraham. Y entonces nosotros que somos hijos de la Iglesia, somos hijos de Abraham. Somos hijos de la genealogía, las genealogías de Jesús están que somos hijos de Adán y somos hijos de Abraham. Entonces, por eso nuestra espiritualidad es una espiritualidad heredera de la espiritualidad del Antiguo Testamento. No repito todo lo que dijimos el día pasado, porque me parece que sería machacón el decirlo, pero sería la espiritualidad sapiencial, farisea, profética, mosaica, es que me parece tan importante, ojito, ojito, ¿por qué? Hombre, pues porque en última instancia todos estos modos de decir la espiritualidad, ¿qué dicen? Una cosa muy sencilla, que Dios nos ama y nos amó cuando nos creó y nos amó cuando prometió y nos sigue amando. Y esa es la espiritualidad. La espiritualidad, cuando después, cuando, cuando Pablo diga, que lo veremos por un momentito, hable del el cántico de la caridad, es la espiritualidad, únicamente que el amor tiene un rostro particular, que es Jesús. Bien, ¿cuál es el contexto? Y esto sí me parece muy importante, porque, discúlpenme si tengo pues algún tinte historicista, porque creo que tenemos que entrar ahí. ¿Dónde se da la espiritualidad y la vida del mundo cristiano? Se da en el Imperio Romano. Y es muy importante, mucho cuidado, para entender cómo vivían los cristianos, tenemos que tratar de entender cómo vivía el Imperio Romano, qué era el Imperio Romano. Queda abierta la veda para que puedan adentrarse en el estudio del Imperio Romano, y el día próximo espero tener algunas imágenes que las tengo recogidas, pero no fui capaz de ponerlas pertinentemente, y por eso tienen que aguantar mi rostro y no cosas importantes como sería el ver el Imperio Romano. Son sucesos muy importantes los del Imperio Romano. ¿Qué era el Imperio Romano? El Imperio Romano es la organización social, yo creo que de pronto, que más importante que ha habido en la humanidad, sobre todo por el espacio y el tiempo. Porque claro, el Imperio Romano, el imperio como tal, nace en el siglo I. Primer emperador no es Julio César, sino que es su sobrino Octavio, y el Imperio Romano, va a durar en Occidente 5 siglos, y en Oriente 15 siglos. En Occidente, en Roma, caerá en el siglo V, y Constantinopla caerá en el 1500. Ahí es donde se da
la vida de del mundo cristiano. La espiritualidad cristiana vive en ese momento. Y es muy importante el entender que ahí está. El Imperio Romano es muy curioso porque va a tener un esplendor maravilloso. Cuando alguna vez les toque pasear por Roma o por las ciudades que tienen recuerdos de la romanidad, en Roma, pues es muy importante visitar, visitar el Arapacis. El Arapacis. El Arapacis, en los bajorrelieves del Arapacis está la familia de Augusto y de Julio. Es una maravilla, creo que es Julio, eh, es la paz augustana. Y entonces, actualmente está el Arapacis, está reconstruida en el Luongo Tevere, cerca de la tumba de Julio César, que es redonda, es muy curiosita, muy curiosa, está ahí muy cerquita del Tíber. No es el emplazamiento original del Arapacis, estaba en el campo de Marte, pero ahí está el Arapacis. ¿Y qué es el Arapacis? Porque es que decimos que Roma, el Imperio Romano, es un momento espléndido de la sociedad. Es un momento en el cual, pues, toda Europa está comunicada con una red inmensa de autopistas, de las cuales se guarda memoria y están todavía grandes puentes, grandes carreteras, grandes lugares, porque era un imperio que estaba unido por las carreteras. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, Norteamérica hace grandes autopistas, tenía una idea similar, que el imperio estuviese unido, que hubiese una unidad. Es muy curioso, alguna vez oí a un sociólogo que me pareció interesantísimo, decía, Colombia no fue Colombia hasta que no apareció Avianca. Y uno decía, ¿cómo así? Dice, no, no es Avianca, sino es por la unión que Avianca consiguió. Los lugares más lejanos estaban cerca. Si usted estaba en La Guajira y tenía que irse a Leticia, pues era lo que le pasó al bueno de San Ezequiel Moreno cuando tuvo que ir a tomar posesión de Pasto, meses de caminata. En cambio, mediante Avianca, uno está en el Cabo La Vela y se va a Leticia en un ratito. La unidad que da la cohesión. Y eso se conseguía mediante las calzadas romanas, que es una cosa supremamente práctica. Repito, existen. Cuando uno va a Roma, pues está la Vía Apia, que está todavía el empedrado por el que se salía y por el que había entrado probablemente allá San Pablo, por aquella puerta, todos aquellos lugares. Quiere decir que era una civilización que estaba absolutamente unida. Y había una característica que, pues no son las primeras, pero sí tienen sus características especiales. Ciudades antiguas e importantísimas, quiero citar aquí en Perú, Caral. Caral es una ciudad precolombina inmensa, maravillosa, pero ojo, que luego, cuando el mundo de lo que llamamos hoy Perú vaya evolucionando, será el Tihuantinsuyo. Y el Tihuantinsuyo lo que es el imperio inca,
que será el imperio unido, unido por el camino inca. Es curioso, lo que pasa es que el camino inca es del siglo XV y las calzadas son del siglo I. Y las ciudades romanas, Caral es, yo no sé, creo que es como del 10, porque es de las más antiguas, hermosa, tiene una plaza redonda, es una preciosidad, Caral. Pero todas las ciudades romanas eran iguales y había infinidad. Y todas tenían foro y tenían teatro y tenían acueducto y tenían puertas y estaban amuralladas, no todas, porque luego las murallas tenemos en el pueblo de mi mamá, donde veraneamos, es una ciudad que es probablemente del siglo I antes de Cristo, y luego es imperial, pero primero republicana, y tiene un foro allá perdido, con unas columnas de 5 o 6 metros maravillosas. Y estaban unidas por las calzadas. Todo esto, que parece, está haciendo usted arquitectura. No, es que este es el contexto en el cual va a predicar Pablo. Pablo va a predicar cuando el Arapacis y estaba el templo aquel pequeñito que abría las puertas o las cerraba según hubiese o no guerra, pues denotaba que ya estaba en paz. No había, Octavio da por culminado el momento de expansión. Después será Adriano y Trajano los que intentarán de nuevo pacificar Inglaterra, la Gran Bretaña, es un anacronismo decir Inglaterra, la Gran Bretaña, y hace aquella muralla, y luego cuando después, como aquellos otros pueblos de Rumanía, son rumanizados, pero Octavio dice, ya hemos llegado. Y entonces, en ese momento de paz, Arapacis, el altar de la paz, entonces ahí es donde San Pablo y la iglesia va a predicar. Y va a predicar porque puede comunicarse de una ciudad a otra. Claro, San Pablo utiliza los caminos y utiliza la gran autopista que es el mar. Entonces, los Hechos de los Apóstoles es Pablo que va, pero claro, cuando en el mar hay guerra, no se puede comunicar. Cuando nuestro padre San Agustín estaba en Ostia Tiberina y quería pasarse a África, no pudo hacerlo y tuvo que esperar con su mamá en Ostia, y allí falleció nuestra madre Santa Mónica porque había guerra, había unos enfrentamientos bélicos en el Mediterráneo. En cambio, en tiempos de Augusto, el Arapacis, hay paz, hay paz. Y entonces el esplendor de las comunicaciones, el esplendor de las ciudades, y como hay ciudades, Pablo puede ir a predicar y son lugares donde hay abundante gente que le va a escuchar. Claro, cuando va a estar en Atenas y va a subir al Areópago, al Ares, al pago de Ares, que quiere decir a la huerta de Ares, que es una roca, y es el pago de Ares, el lugar Areópago. Allí va a estar allá porque es una ciudad, y está por el foro y dice, he visto los altares. Es que no tiene nada que ver la predicación de Pablo con lo que luego va a pasar con nuestros santos importantes del siglo, sobre todo del siglo IX y VIII, que va a ser un momento difícil por el derrumbe de la civilización romana. Todo esto va a tener una consecuencia absolutamente divertida
en cuanto al lenguaje y a la realidad, los que no son cristianos, los cristianos son los citadinos, los de las ciudades, y los que no viven en las ciudades son campesinos, paganos, los que viven en los pagos, en las aldehuelas, en los pueblos, en las veredas. Y los que no viven en las ciudades son paganos, paganos, en el pago. ¿Acuerdan aquella samba? Cuando salí del pago, los pagos. Entonces, el Imperio Romano es un imperio de ciudades, de comunicaciones, de cultura, de civilización, de grandes monumentos, y ahí se predica. Ahí es donde va a predicar Pablo. Muy curioso, porque entonces sucede lo mismo, y quiero hacer discúlpenme el paralelismo trágico, pero muy importante. En la actualidad tenemos miedo a predicar en las ciudades. Pues bueno, San Pablo le tocó predicar en las ciudades. Nosotros estaríamos más contentos si tenemos que predicar en comunidades. No, San Pablo le tocó ir allá y le tocó salir más de una vez huyendo porque había unas situaciones citadinas, citadinas, en lugares donde había un poder establecido. Entonces, ¿y en qué predicaba? Eso es importante porque es que nuestra espiritualidad es una espiritualidad que, repito, es del Nuevo Testamento, vivido en el Imperio Romano y hablado en latín y griego. Hablado en latín y griego. Jesús no hablaba latín y griego. Probablemente no. Eso que decían algunos autores que cuando Poncio Pilato le preguntó, ¿y tú eres rey? Ahí había unas dificultades semánticas para ver qué le habría dicho Poncio Pilato y qué habría entendido. ¿Qué habría entendido? Pablo, Pablo sí sabe griego. Y sabe griego porque Pablo es un romano. Es un romano. ¿Y qué quiere decir que es un romano? Pablo tiene ciudadanía romana. Y ciudadanía romana, y como él lo dice en un momento fuerte, es una ciudadanía romana que la ha adquirido desde el nacimiento, porque los de Tarso tenían el privilegio de la ciudadanía romana. Entonces habla en griego. Muy curioso el poner el acento ahí, porque en todo el Mediterráneo, Mare Nostrum quería decir nuestro mar, o sea, el Imperio Romano está rodeando todo el mar, y entonces el mar Mediterráneo es nuestro mar, el mar de los romanos, Mare Nostrum, que luego tenía un pequeño apéndice que era lo que llamamos actualmente el Mar Negro, que decían el mar pequeñito, el Ponto Eximio, un marcito ahí arriba, un pequeño mar, el Ponto Eximio, el Ponto Vinoso dirá el ciego de la Ilíada. Entonces es el Ponto Vinoso porque tenía color de vino cuando los cielos se ponían rojos y el mar parecía ser de vino. Y entonces, cuando escribe la Ilíada y la Odisea,
en la Odisea se dice que es el Ponto vinoso. Entonces, en ese lugar, ¿en qué se habla? En griego. Y más al occidente se habla en latín. Pero el griego era más importante, era un idioma que había tenido una precedencia en el tiempo y en la importancia. Los grandes pensadores escribían en griego porque eran más orientales. Y entonces Pablo, que vive, repito, vive en un lugar de paz, con comunicaciones, en un lugar donde la gente era citadina, habla en griego, habla en griego. Probablemente Pablo hablará en griego y en latín. Era una persona muy culta, no tanto el pobre Pedro, que tuvo que sufrir bastante. Celebraremos el día 22, si Dios nos da licencia, celebraremos la cátedra de San Pedro, porque a pesar de que Pedro era menos culto, no hablaba griego, no sé cómo le andaría el latín, era hebreo hasta la médula, pero él es el obispo de Roma. Entonces, esto es en latín y en griego, y al final el griego se convierte en la lengua con la que se habla dentro de la Iglesia en los primeros siglos, porque ya luego nuestro padre San Agustín, que era occidental, no va a hablar griego. No sabía, no sabía. Él tiene que pedir que le traduzcan las cosas del griego, porque él probablemente hablaría berebere, que eran las lenguas que se hablaban cerca de su pueblo, y latín, que era lo que él había estudiado. No había estudiado griego y se lo traducían. Le pasará lo mismo a Santo Tomás allá en el siglo XIII, cuando tenga que hacer comentarios de la escritura, y sobre todo para Aristóteles necesitará necesitará que su amigo, su vecino de convento, Merbeque, le traduzca del griego al latín. Entonces, este es el ambiente lingüístico, geográfico de la vida de este imperio. Este imperio que, como digo, eh, va a durar hasta el siglo V en Occidente y hasta el siglo XV en Oriente. Es muy curioso, en el siglo V cae Roma y en el siglo XV cae Constantinopla. En el siglo V cae Roma y acaba la Edad Antigua en nuestra cronología, y en el siglo XV cae Constantinopla y acaba la Edad Media en nuestra cronología. Digo en nuestra cronología porque cuando uno tiene que hablar con musulmanes, entonces dice, sí, pero es que para ustedes el siglo XIII es el siglo de la Edad Media, ellos están en otra nomenclatura totalmente distinta. El siglo X, que para la Iglesia Católica es un siglo duro, para el mundo musulmán es un siglo de auge filosófico. Bien, entonces, aquí tenemos pues este momento, recordando para terminar cómo Julio César, que es el último representante de, de la República Romana, muere en el 44 antes de Cristo, lo hereda el gobierno su sobrino Octavio César Augusto y Octavio, que morirá en el 14. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesús nace, y cuando ahí estamos en el acercarnos, cuando Jesús nace, quien estaba mandando en Roma era Octavio, y Octavio es el que manda hacer el censo. Por eso Jesús nace en Belén de Judá, porque su papá, José, era de la familia de Belén y va a empadronarse a Belén. Y en el 37 muere Tiberio, con muy mala fama, lo cual puede ser porque es que cuando se escribe la historia de los Césares, pues
es un libro de propaganda política pagada, entonces del pobre Tiberio, que pues vete a saber lo que sería, dicen que era un súper sinvergüenza, que tenía, pues que hacía de todo y que era, pero súper malísimo. Octavio vive cuando Jesús nace, Tiberio, que va a vivir en Capri, Tiberio vive cuando Jesús muere. Es importante. Y después le va a seguir el sobrino de Tiberio, es un personaje también macabro, que es Calígula, pobrecito, que parece que es que le da un soponcio y se vuelve loco. Y entonces el gobierno enloquece y tiene cosas curiosas como nombrar, nombrar senador del imperio a su caballo. Una cosa curiosa y bueno, Calígula, Calígula. Entonces, ese contexto es el contexto en el cual tenemos que movernos para entender nuestra realidad sociopolítica. Es muy importante para entender la espiritualidad, porque no es lo mismo vivir en un pueblito como después vivan los padres del desierto que se van a la Tebaida, como estar, como el bueno de San Pedro y de San Pablo, vivir en Roma. Carta a los romanos. Si usted no entiende qué es Roma, la carta a los romanos no la va a entender. Pero es que la carta a los romanos está escrita para aquellos que viven en Roma. Y es muy importante. Entonces, para los que viven. Entonces, la espiritualidad, ojo, me parece digno ahora veremos algunas características de cuál es la religión y el pensamiento de, del- de los romanos. Pero es que si no, a ver, amados hermanos, que me parece tan curioso, eh, pues tenemos una vida en la que estamos viviendo en una gran capital y nos asusta. Oiga, tenemos que tener espiritualidad cristiana para hacer como los romanos, vivir, para carta a los romanos, himno a Filipenses. Son los escritos que están para los que viven para los que viven en. Me parece muy importante. Bien, en este imperio del que estamos hablando hay una cosa curiosa y recuerdo haberlo escuchado pues, de más de un autor que me parece importantísimo. Resulta que esa cultura romana, era absolutamente politeísta, politeísta. Y lo digo esto, hago la llamada de atención porque es que va a haber algo que van a ser las persecuciones y es una cosa curiosísima. Si algo tiene religiosamente el Imperio Romano es que era absolutamente tolerante, tolerante. Todos los dioses tenían cabida, tenían todos los dioses que había heredado la civilización romana, hereda todos los dioses griegos, más los suyos propios que tenían allá heredados de aquellos pueblos romanos, pues no sé, los etruscos, y todos los pueblos que estaban ahí en la romanidad, Rómulo, Remo, o sea que es la romanidad curiosa porque Roma es una ciudad cosmopolita cuando lo fue, pero anteriormente no tenía nada de cosmopolita, era un pago que tenía una montañita donde vivía la gente con un poquito más de plata, que es el Palatino, y luego tenía el Esquilino y había las 7 colinas, que son, cuando vayan a Roma verán que las 7 colinas, acostumbrados a ver montañas
en Colombia uno va a Roma y dicen 7 colinas, ¿y dónde están? Esto son como ondulaciones. Lo más, lo más llamativo, pues será, como digo, el Palatino, porque tiene unos laterales un poco escarpados, donde está la roca Tarpeya y donde da al, al, al circo romano, pero es una cosa así, un poquita, y está. Entonces, politeístas, tenían todos los dioses del mundo. Todos los dioses entraban en el panteón, en el panteón. Lo curioso, ese templo que pone Agripa, pero que no es de Agripa. Y, y entonces el panteón era para todos los dioses. Todos los dioses, panceos, todos los dioses cabían. Entonces, cuando tenemos que vivir con este mundo actual que tiene un panteón más grande que el romano, y el dios más importante es la tecnología, el celular, hoy es el dios de las comunicaciones al que le rendimos tanto culto, el mundo romano es el Hermes, creo que podíamos ponerle a Hermes con el celular, es un mundo panteísta, panteísta. Todos tenían cabida. Especialmente había un culto que, sobre todo ya a partir del siglo I, siglo II, en las ciudades que se van construyendo, y en eso es muy hermoso pues acercarse por ejemplo, a Cartagena, a Cartagena en España, que era la ciudad fundada por los cartagineses, heredera de Cartago, pues ahí está el templo al emperador. En Tarragona, probablemente donde está la ubicación de la catedral, allí estaba el templo del emperador. Y todos los templos, todas las ciudades tenían el culto a la república y el culto al emperador. El culto era lo que les daba cohesión. Todos tenían el mismo culto. ¿Y a quién se daba culto? Al emperador. ¿Y qué es lo que se podía dar culto? Lo que usted quisiera. Es muy curioso, dicho esto, que el bueno de Nerón, y en eso, pues hay sus más y sus menos. Hay quien dice que no fue tan mal, otros dicen que fue peor. Da igual, pero sí hay una cuestión histórica, que es que Nerón prohíbe el ser cristiano. Hay un edicto, que es el edicto de Milán, y luego el edicto de Tesalónica, que son los dos edictos que dirán que se abole la prohibición y la persecución a los cristianos. Y búsquenlo en internet porque es interesantísimo leerlo. Dice, es lícito ser cristiano. Con lo cual, los estudiosos dicen que probablemente Nerón, como norma política, para sacar del cuerpo aquel incendio que dicen que fue él, pero es que las ciudades antiguas se quemaban con mucha facilidad. Lo que sí le fue útil a Nerón fue el incendio de la ciudad para hacerse dueño de lo que hoy es el Coliseo y hacer pues toda la Domus Aurea, que está en esa lomita que está detrás del, si ponen en la fuente de los que sudan, donde está el gran arco de Constantino, detrás, allí está la Domus Aurea. Y Nerón aprovecha el incendio y se hace dueño de todo aquello, entonces de no, los malos son los cristianos y probablemente hubo un edicto neroniano que fue abolido mediante el edicto de Milán, donde Constantino y luego Teodosio abolen el edicto neroniano. El edicto neroniano que diría probablemente no es lícito ser cristiano. Es
una de las hipótesis que dan siempre los autores. Entonces, un mundo que era tan tolerante con todas las religiones, es muy curioso porque por aquel momento tienen un auge importantísimo los cultos mistéricos, Mitra, Isis, y en cambio el mundo cristiano sufre la prohibición y la persecución. El mundo que estaba, y precisamente el culto al emperador va a ser piedra de lanzarse en contra de los cristianos. Entonces, es curiosísimo este, este, este evento. Entonces, aquí estamos en este mundo romano comunicado, griego, de grandes ciudades, politeísta, con grandes personajes en la historia, sobre todo Julio César, que muere en el 44 antes de Cristo, pero es que y Julio César había conquistado toda Europa, sale y conquista la Prima Victa, la Provenza, y desde la Provenza se tomará todo, la Galia, él era literato, y escribe las guerras de las Galias, de Velo Gálico y luego de Velo Yugurtano. Y era un mundo así. Y ahí el mundo cristiano empieza a ser perseguido. Es una lógica. Entonces, en nuestra espiritualidad, cuando a veces hay persecución o hay dificultad, es que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. No nos tenemos que engañar, no nos tenemos que engañar. Entonces, ver qué es lo que hay, qué es lo que hay. Entonces, creo que es muy importantísimo el ver que ahí está. ¿Y qué pensaban los romanos? Aquí vamos a tener un momento de fricción, porque los romanos politeístas tienen un pensamiento filosófico pues que tiene muchas cosas, pero esto mejor lo dejaremos para el día próximo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno el haber estado con todos ustedes, y volveremos a encontrarnos, si Dios nos da licencia, el próximo miércoles, que será el día 23, y en ese día 23 comenzaremos a ver dónde se desarrolló la espiritualidad, y es mi invitación para que... ¡Ay! Que entonces no. Cuantas mayores dificultades, mayor tiene que ser el arrojo y la confianza en Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a todos los que están